cordilleras en esa área, pero que claro es diferente esta cordillera en relación a la cordillera de los Andes. Cuando después de que se firma el acuerdo de paz, después del conflicto con Perú, recién se piensa en que los que vivimos allí también somos importantes. Desde luego, basado en esta constitución del 98, ¿no?, en el cual se incorpora el tema del reconocimiento de las nacionalidades, comienza un análisis, una discusión fuerte de parte de unos dirigentes y pensar que tiene que existir un sistema de gobernanza, un sistema de gobierno dentro de un territorio definido. Por lo tanto, en el 2002, como podemos ver, se empieza a discutir entre los dirigentes de las 6 asociaciones del cual hacíamos mención. Como les decía, en el Ecuador tenemos la Federación Shuar, que es la organización más grande en la Amazonía. Dentro de ella estamos nosotros, los Shuar de la Cordillera del Cóndor, y en la Cordillera del Cóndor pues hemos armado este sistema de organización después de la discusión, análisis de todas las problemáticas existentes, y en el año 2006 nos reconocen jurídicamente en el país a través del CODEMPE, que es una institución que reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Desde luego eso nos permitió a que varios organismos, ONGs y el mismo gobierno pues comience a apoyar nuestra iniciativa. Nosotros vivimos dentro de un territorio, hemos definido un territorio de 220.000 hectáreas, de los cuales tenemos 180.000 de bosque. Eso significa tenemos gran extensión de bosque, a pesar de que vivimos como 10.000 habitantes en el territorio. Existe un sistema de manejo del bosque. Cuando comenzamos a trabajar en este territorio entre los años 2000-2003, pues ¿qué es lo que pensamos? Primeramente hemos pensado en asegurar el territorio. Eso fue la idea fundamental. Alguien decía, de los que me antecedieron la intervención, de qué es el territorio para nosotros. Creo que los pueblos indígenas tenemos un concepto común de que el territorio es un espacio de vida, es vida para los indígenas. Siendo así, tenemos que pensar en organizar mejor nuestra vida. Por lo tanto, pues hay que pensar de cómo organizar. Nosotros empezamos denominando cómo gobernar. Por lo tanto, pues en este año, después de las discusiones, pensamos, basado en la misma Constitución del Ecuador, en la construcción de una circunscripción territorial indígena desde 2003. Eso significa que deberíamos pensar en crear un propio gobierno Shuar, para el cual comenzamos obviamente elaborando un montón de elementos, así como el plan de vida que hoy se discute en varios espacios del país y del mundo. Para eso teníamos que pensar antes, entenderlo bien, qué significa el territorio, porque estamos hablando de espacios o de tierras, pero el territorio significa una área en donde la colectividad indígena comulga. También decía algún compañero, comulgamos los
pueblos indígenas con ese espacio de vida. Todo ese espacio le llamamos territorio, en donde está el bosque, donde está el agua, los ríos, la selva, la biodiversidad, y también estamos los seres humanos. Pensando dentro en ese contexto, pues hemos definido pues cómo armar una determinada área, para poner en esa área reglas claras que nos permita manejar este territorio y hacer el gobierno. Por lo tanto, teníamos que pensar cuáles son las problemáticas de acuerdo el tiempo que transcurre, las necesidades que vienen, a la vez que con el pasar del tiempo la población indígena también va creciendo. Entonces, a medida que aumenta la población, el territorio no crece, sino más bien se reduce, porque mientras más población exista, menos espacio nos queda. Son temas que hemos analizado para poder ir tomando decisiones, para el cual, pues, a pesar de que el tiempo moderno nos exige nuevas formas de vida a través de la educación, a través de programas de salud, pues tenemos que pensar qué hacer nosotros dentro de ese territorio frente a las nuevas formas de vida que vienen de afuera. Lo más fácil ha sido en esta temporada, pues, obtener lo que tenemos en la mano, es decir, utilizar la madera, utilizar otros recursos del bosque a cambio del dinero que necesitamos. Pero no hemos pensado cómo vivir con poco dinero y más recursos en el territorio que nos faciliten aquello que elementalmente la necesitamos, como es la alimentación. Pero ahora compramos en el mercado, para eso necesitamos dinero, y no pensamos que dentro del territorio se puede generar la alimentación, que es lo principal. Siendo así, pues nos damos cuenta que cada momento, pues al transcurrir el tiempo, ya no tenemos muchos animales para la cacería, no hay pesca, y el bosque cada vez se reduce. Por lo tanto, esto es también motivo para crear polémicas, para crear conflictos internos o con los externos. Sin embargo, necesitamos pensar o repensar de cómo organizar este territorio y pensar en administrar lo mejor que sea posible. Entonces, la Constitución del 98, les decía, nos da un camino hacia cómo constituir estos gobiernos autónomos. Y allí comienza la toma de decisiones, pues hemos pensado ordenar el territorio de acuerdo a nuestra realidad y necesidad, porque pensamos pues que el modelo de vida que tenemos los indígenas, o los shuar en particular, hay que conservarla y mejorar, y más no traer modelos de afuera para poder nosotros armar nuestras estrategias y organizar nuestra forma de vida. Eso significa primero fortalecer las condiciones internas del pueblo indígena, del pueblo shuar en nuestro caso, para poder pensar en ese modelo de vida que necesitamos frente a una realidad que se nos atraviesa. Es así como hemos comenzado a hablar de políticas y formas de vida que necesitamos nosotros.
Entonces, pues, para el cual pues tenemos tenido que trabajar fuertemente en varios elementos. Primero, lo que les decía, la construcción de un plan de vida, que es elemental. Las normativas propias, como podemos ver, son también elementos que permiten manejar nuestro sistema de gobierno, y para eso pues necesitamos tener un equipo fuerte de trabajo, es decir, la dirigencia tiene que estar suficientemente capacitada, en condiciones de enfrentar los nuevos retos, mantener un equilibrio de comunicación interna y externa, porque primero tenemos que habernos entendido, ¿no?, entre nosotros, consensuar las decisiones, y también si pensamos hacia afuera, hacia los gobiernos, hacia los estados, ONGs u otras instancias, también tenemos que manejar mecanismos de negociación y trabajo conjunto, de manera que esa relación debe ser más paralela que horizontal, como ha sido anteriormente. Definitivamente, ¿cuáles son nuestras políticas que se han establecido? Con el hecho de fortalecer la estructura de gobierno, organizar el territorio, manejar un plan de vida, implementar todo el plan de vida a través de apoyo de organismos nacionales e internacionales, está orientada a una política que les había mencionado inicialmente, de la protección del territorio. Este territorio, pues primeramente hay que protegerla, administrar lo mejor que sea posible de los recursos que tenemos, pensar en cómo lograr el bienestar de las familias de una manera diferente. Alguien decía en la mañana, sin pensar en la explotación irracional, desordenada de estos recursos, podemos pensar en un ingreso de recursos a través de un buen manejo de estos recursos naturales del bosque, porque tenemos que pensar que la vida no termina hoy, sino recién comienza. Las generaciones nos esperan, por lo tanto tenemos que pensar cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, mas no en monedas, en billetes, sino en especies que tienen que quedar dentro del territorio. Eso le llamamos nosotros sostener y desarrollar la cultura shuar. Esta experiencia, que es muy pequeña, pues hemos socializado, hemos ampliado en otros espacios, y creemos que una forma de organización similar a esto nos va a ayudar a generar varios beneficios. Los beneficios que vamos a lograr nosotros como pueblos indígenas, así como también los beneficios que va a lograr el mundo entero, porque en realidad lo que estamos haciendo es una buena gobernanza, porque creemos que se debe conservar el planeta a través de la conservación del bosque, a través del buen uso de estos recursos del bosque, y que debe existir un sistema, un mecanismo de uso de estos recursos, pero sin saquearla, sin destruirla, como se está haciendo en el mundo entero hoy. Y considero que si no es ahora la decisión de conservar nuestros recursos, nuestro bosque dentro del territorio, será nunca, a pesar de toda la desesperación que ahora contamos con este calentamiento global, el cambio climático, la desesperación entera del mundo. No será posible, cuando hablamos de
en cierto modo, remediación. No. Eso es lo que queremos compartirlos con ustedes, y considero que una experiencia pequeña como esta también se puede aplicar en otros espacios dentro de los pueblos indígenas, o así como también en los estados, en caso de ser importante la experiencia. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, tenemos un poco de tiempo todavía. Si alguien tiene un comentario o una pregunta para uno de los expositores. ¿No? Entonces tratamos de... nos gustaría discutir eso, ¿no? Aquí a la gente han presentado algo, sus experiencias. Gracia nos ha dado una visión bastante clara sobre qué son las necesidades, qué son las bases para una buena gobernanza. Y no sé ustedes, pero yo lo veo, aunque las presentaciones, las realidades de cada presentación era diferente, pero todos tienen alguno de estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Alguien quiere ayudarnos un poco? Yo lo voy a tratar de recordar algunos que también donde trabajo yo trabajamos en esos sistemas, ¿no? Uno es el reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de las autoridades, de que los actores locales realmente tienen que participar en cualquier iniciativa que pretende manejar un área o control un área. Tiene que haber respeto para visiones que a veces los de los gobiernos no comparten, especialmente los pueblos indígenas. Yo personalmente he trabajado con pueblos indígenas por 30 años, pero no podría decir que yo comprendo estas cosmovisiones, ¿no? ¿Y cuáles otros? Queremos incluir a ustedes en esa discusión. Esa era nuestra propuesta. ¿Ustedes tienen algo que quieren compartir? Gracias. ¿Puedo utilizar esto? ¿Puede ser? A mí me encantaron estas presentaciones, por esto que estoy aquí, porque tenían otra cosa que, bueno, prefiero tener un punto más consolidado, digamos. Me parece que un punto muy importante que salió fuerte de todas las presentaciones, pero en particular lo vi en las presentaciones de los colegas de pueblos indígenas, es que una comunidad, un pueblo indígena tiene que tener integridad y fuerza para poder verdaderamente manejar su territorio. Este elemento lo encuentro en todo lado, en toda la región, no es solamente de América Latina, es de Europa, y la razón por la cual muchos problemas tenemos en Europa en el medio ambiente, porque no tenemos más comunidades, porque las comunidades las destruyeron en muchas maneras. Y esta sensación del colectivo, de la realidad colectiva, que me parece fundamental para el territorio. Y los dos están muy claros sobre este punto, y me parece que la ilustración fue excelente. Como fue excelente la ilustración del hecho que cuando se destruye un poco para la pobreza extrema en la unidad de esta colectividad, también los elementos de cuidado del territorio se pierden. Compañero atrás tenía una
pregunta, un comentario? Buenas tardes. Javier Mendoza, de las regiones autónomas de Nicaragua. Dentro de esta conversación y una cuestión, yo quería poner en perspectiva una pregunta que tenía que ver más con el tema que llaman al manejo de áreas protegidas, de áreas transfronterizas, y lo quería dejar a manera de reflexión. Nosotros vivimos en una región que el pueblo Miskito comparte frontera, Honduras-Nicaragua, pero es el mismo pueblo. Compartimos culturas, costumbres, pero compartimos diferentes marcos de derechos. Porque mientras en Nicaragua los pueblos indígenas, y especialmente Miskitos, Mayanas y Gamas, y después los afrodescendientes, tenemos el régimen de autonomía, el reconocimiento del derecho de la titulación de las tierras, tenemos el derecho a vetar inclusive decisiones sobre el acceso o decisiones de control de recursos naturales que tiene el Estado. En Honduras no pasa esto. Entonces, compatibilizar políticas, compatibilizar decisiones y alianzas para consolidar el manejo transfronterizo se ve limitado.